Entonces es importante comprender bien cómo funciona. Entonces, estos que están aquí, donde dice placas de poliestireno, son unas placas que tienen 96 pozos. En cada uno de esos pocitos se hace una reacción. Entonces, ustedes pueden imaginarse, normalmente en los laboratorios las reacciones se hacen en los tubos de ensayo, ¿verdad? Entonces, pero ahora la tecnología se ha desarrollado tanto que entonces ya las reacciones las hacemos en plaquitas de 96, o sea que en lugar de tener 96 tubos de ensayo haciendo reacciones, entonces tendría una placa de 96. En cada uno de estos pocitos, en cada uno de los huequitos, se hace una reacción química, ¿verdad? En bioanálisis siempre tratamos de identificar un analito o buscar algo en la sangre o en la muestra que sea. Siempre buscamos algo. Como hablamos de inmunoensayo, lo que vamos a buscar son antígenos o busco anticuerpos. Por ejemplo, si buscara antígeno en una muestra, entonces yo lo tengo que capturar con un anticuerpo. Entonces, el anticuerpo se pone en la fase sólida. O sea, se hace una reacción química de forma tal que el anticuerpo se una por fuerzas débiles al fondo del pocito, ¿verdad? Entonces pone un anticuerpo, por ejemplo, un anti-IgG, y después ese anticuerpo, ese es un proceso que se llama sensibilización, entonces después se pone la muestra, ¿verdad? Agrego la muestra. Si la muestra contiene el antígeno que reacciona específicamente con el anticuerpo, entonces se va a dar una unión ahí, ¿verdad? Se va a dar una unión. Después lo que tocaría es agregar un anticuerpo conjugado que reconozca el mismo antígeno y haga la reacción. Lo importante es que en el ELISA, en cada pocito, hacemos una reacción química. Por ejemplo, si fuera un competitivo, ¿verdad? Esto sería la muestra que ando buscando y este sería el competitivo, ¿verdad? Entonces, la otra vez les explicaba que en el competitivo una reacción negativa, o sea, es un resultado positivo. Este es competitivo, ¿verdad? Y entonces al final lo que voy a tener es un cambio de coloración, ¿verdad? Si hay un cambio de coloración, indica una reacción, o sea, que hubo reacción ahí con cambios de color. Bien. Hoy vamos a hablar de Western blot, ¿verdad? Entonces, como vamos a hablar de Western blot, yo voy a pasar la asistencia, la voy a pasar en este momento para que todos estemos enterados. Ahorita hay 43 compañeros presentes y eso es lo que va a estar en la asistencia del día de hoy, ¿verdad? Hay alguien que escribió. Milagro Teresa Velázquez. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a preguntar unas dos preguntitas de control. A Darling, ¿está Darling Joesi en la llamada? Sí. Darling, ¿para qué sirve el ELISA? Darling. O sea, ¿me puede decir qué es el ELISA y para qué sirve? ¿O qué es una prueba? ¿Qué es un inmunoensayo y para qué sirve? Se detecta mediante un anticuerpo enlazado. Sí, ¿quién respondió? Para inmunoensayo, ¿eh? Sí, ¿qué es un inmunoensayo? ¿Alguien habló? Hola, hola. Doctor. Diga. Bueno, como mencionaba Arling, es un enzimo inmunoanálisis de absorción. Más que todo es para detectar anticuerpos en la sangre. Específicos, ¿verdad? Son anticuerpos específicos, porque no solo es que detectamos un anticuerpo X, sino que detectamos un anticuerpo que sea específico, ¿verdad? Como explicábamos la otra vez, yo puedo identificar anticuerpos que reconocen dengue, anticuerpos que reconocen Zika, anticuerpos que reconocen coronavirus, anticuerpos que reconocen VIH, anticuerpos que reconocen papilomavirus, anticuerpos que reconocen, incluso anticuerpos que reconocen hormonas, ¿verdad? O anticuerpos que reconocen, por ejemplo, interleucinas o citocinas. Entonces, por eso les decía que los ELISA se usan para todo. Bien. Entonces,
la otra prueba que se usa es el Western blot. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es Western blot? Western blot. Western blot. Bien, a lo mejor lo han escuchado. Entonces en Western blot hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? El Western blot es un tipo de inmunoensayo, es una categoría, con la diferencia de que en lugar de hacerlo en una plaquita, lo hacemos en una tira de reacción. La ventaja que cuando se hace en la tira de reacción, en lugar de buscar un solo antígeno, ¿verdad? Entonces podemos buscar varios antígenos o podemos buscar varios anticuerpos, porque cuando se da un proceso infeccioso en el cuerpo, no solamente se genera, por ejemplo, si son anticuerpos contra dengue, no solamente se genera un solo tipo, ¿verdad? Porque el virus del dengue tiene muchos epítopes. Y como tiene muchos epítopes, entonces se genera una diversidad de anticuerpos. Entonces, en el Western blot, lo primerito que se tiene que hacer es un proceso de electroforesis. Y se hace el proceso de electroforesis con el objetivo de separar el antígeno. O sea, por ejemplo, si fuera dengue, entonces tomaríamos un cultivo donde hemos cultivado el virus del dengue, hacemos un tratamiento químico para romper la cápside y separar todos los antígenos, y esa mezcla de antígenos lo ponemos en una electroforesis. Entonces, la electroforesis básicamente lo que hace es que va a separar a todititos los antígenos, ¿verdad? Dependiendo de su tamaño molecular, dependiendo de su peso. Una vez que nosotros hemos separado todos los antígenos del patógeno en particular, o sea, la reacción no se puede hacer en esa matriz porque es una matriz porosa. Entonces, si cualquier reacción que hagamos ahí nos quedaría negro todo y no miraríamos ninguna diferencia. Entonces, lo que se hace es que se hace un proceso de transferencia, ¿verdad? Un proceso de transferencia. Ese proceso de transferencia que es que las proteínas que había separado inicialmente en un gel las transfiero a una membrana de nitrocelulosa, como esta que está aquí. No sé si la ven bien. Esa es una membrana de nitrocelulosa. Esa que está ahí es una membrana de nitrocelulosa. Entonces, el gel lo voy a poner encima de una membrana de nitrocelulosa, agrego otras láminas que básicamente solo sirven para hacer el sándwich y para presionar bien que las dos queden juntitas, y aplico corriente. Y entonces recuerden que en la primera etapa las proteínas se van a separar dependiendo del tamaño molecular. Las proteínas, como ustedes saben, pueden tener cargas positivas o cargas negativas, o pueden ser neutras, ¿verdad? Se hace un tratamiento químico para que todas las proteínas tengan una sola carga, o sea, que sean de carga negativa, toditas las proteínas. La técnica se llama SDS-PAGE. Se hace la electroforesis, después hacemos la transferencia. Como todas las proteínas tienen la carga negativa, entonces quiere decir que el gel lo tengo que poner encima, ¿verdad? Y abajo pongo la membrana. Se aplica una fuente de electricidad, y por esa fuente de electricidad las proteínas se arrastran y quedan una impresión de las proteínas que tenía en el gel, va a quedar en la membrana, ¿verdad? Y en esa membrana de nitrocelulosa, entonces yo sí puedo hacer ahora una reacción inmunoenzimática. Si alguno de ustedes ya tuvo chance de revisar lo que es el ELISA, entonces se van a dar cuenta que a partir de aquí es una reacción inmunoenzimática como la del ELISA. La única diferencia es que se hace en una membrana, ¿verdad? Western blot, la diferencia es que se hace en una membrana en comparación con el ELISA. O sea que en el examen, cuando les pongan la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Western blot? ¿Cuál es la diferencia entre el Western blot y el ELISA? Van a decir que la principal diferencia es que el ELISA se hace en la fase sólida, ¿verdad? Yo les estoy poniendo preguntas, no sé si alguien las coge o las van viendo, pero esas preguntas segurito que van a salir en el examen. Entonces, por ejemplo, diferencia entre el ELISA y Western blot. Entonces van a decir, ¿cuáles son? Entonces dicen, bueno, una
diferencia es que la reacción se hace en la fase sólida. En la fase sólida en el ELISA. Y en Western blot, ¿verdad? Se hace en una tira o membrana de nitrocelulosa, ¿verdad? Lo tienen. Entonces, esa es una diferencia. ¿Cuál es otra diferencia? Que en el ELISA solo se reconoce un único antígeno, ¿verdad? Mientras que en Western blot podemos reconocer varios antígenos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las diferencias. Entonces, regresamos otra vez a la figurita y entonces nos quedamos ahí, ¿verdad? Aquí. Entonces, esta sería la membrana donde nosotros hicimos la transferencia de la proteína y después entonces yo voy o sea, si lo que voy a reconocer es este antígeno, entonces pongo un anticuerpo, que puede ser un anticuerpo monoclonal, que reconozca específicamente ese antígeno, ¿verdad? Un anticuerpo que lo reconoce específicamente. Pongo un anticuerpo, no sé si recuerdan, el anticuerpo normalmente está conjugado con una molécula, que en este caso es una molécula fluorescente, ¿verdad? Como es una molécula fluorescente, entonces voy a leer un equipo que tenga un lector de fluorescencia, ¿verdad? Sí. O sea, por microscopio de fluorescencia no lo puedo hacer, pero hay unos equipos que tienen lectores de fluorescencia. Entonces, este es el diagrama típico de lo que es el Western blot. Y a su lado derecho en la pantalla, entonces pueden ver que en el dibujo que está ahí, o sea, ahí están todas las proteínas, cada una de esas rayitas representa una de las proteínas que se separaron en electroforesis, ¿verdad? Separadas según el tamaño molecular. Están inmovilizadas esas proteínas, ¿verdad? Pero, o sea, en este caso, solo una de las proteínas es reconocida por el anticuerpo, ¿verdad? Y entonces, aunque estén las otras proteínas ahí, cuando hago el Western blot, solo voy a ver una rayita teñida. Solo voy a ver una rayita que está teñida. Solo voy a ver una rayita con color. Entonces, estos son los dibujitos. ¿Cómo funciona en la vida real? ¿Verdad? Entonces funciona de esta manera, como lo tienen aquí. Cada una de estas rayitas, ¿verdad? Es el suero de un paciente. Para que no sea complicado, lo vamos a recortar así. Este es el suero de un paciente, ese que está ahí, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo hice la electroforesis se separaron todas estas proteínas, varias proteínas, una proteína de 13 kilodalton, otra de 14, otra de 18 que se mira ahí. No sé si todos lo pueden ver porque no sé en qué están viendo, pero está la rayita, ¿verdad? Una proteína de 13, 14, 18, 21, 24, que es una más gruesa, 39 y 42 y hay una de 50. Entonces se separan todas esas proteínas en la electroforesis, ¿verdad? Hago la transferencia a la membrana y después esta tira la hago reaccionar con el suero de un paciente. Entonces, este ejemplo que le estoy poniendo aquí es para el estudio de la cisticercosis. O sea que los antígenos que yo puse aquí son antígenos de larva de tenia o de cisticerco. Y eso yo lo separé. Y después que lo separé, tomé el suero de una persona y lo puse en contacto con la membrana. Y lo que observo es que esa persona, entre más negrito es esto, entonces más fuerte la reacción. Esa persona tiene muchos anticuerpos que reconocen una proteína de 24 kilodalton y también las proteínas de 24 y 42 kilodalton. Esa persona así lo hace. O sea, quiere decir que tiene dos tipos de anticuerpos. Pero hay otros individuos, hay otras de esas personas que no las reconocen todas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver este que tenemos aquí. Esa persona solo reconoce
esa persona solo reconoce la proteína que es de 24, ¿verdad? La de 42 y la de 48, ¿verdad? Y así podemos seguir viendo a cada una de las personas en las que se hizo ese estudio. Entonces, si ven, por ejemplo, este individuo reconoce muchas proteínas. Si ven este, por ejemplo, reconoce bien la 13 y la 14. Entonces, otra de las ventajas que tiene el método es que es capaz de ver la respuesta inmunológica, o sea, qué tan diversa es de un individuo. Por ejemplo, este individuo que está aquí y este individuo que está aquí tiene respuestas inmunológicas muy fuertes, mientras que estos individuos tienen respuestas inmunológicas muy débiles. Y este parece que no tiene ninguna respuesta inmunológica. Este parece que tiene respuesta inmunológica débil solo contra 39 y 42. Entonces, Western blot nos permite hacer esto, ¿verdad? Que en comparación con el ELISA nos permite identificar reacciones contra diferentes antígenos. O sea, nos permite ver un poco la diversidad de la respuesta inmune de un individuo. Bien, preguntas o comentarios hasta ahora. Preguntas o comentarios. Alguien está levantando la mano. Eduardo José. Eso es casi el mismo método que se hace en PCR, doctor. La diferencia con el PCR es que acordemos que PCR se llama reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, esa técnica es para identificar ácidos nucleicos, ¿verdad? En el caso del Western blot, entonces lo que se hace es detección de proteínas, ¿verdad? Hay una técnica similar para detección de ácidos nucleicos que se llama Sounder blot, ¿verdad? Pero si usted me dice que se parece a lo que se hace en PCR, sería solo parecido a la preparación de los geles, pero es una cuestión completamente diferente. Sí, me refiero a lo que pasa por electroforesis. Ah, correcto. Sí, entonces, pero no. La diferencia es que uno, PCR detecta ácidos nucleicos, Western blot detecta proteínas. Si, por ejemplo, pusiéramos esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre PCR y Western blot? La diferencia es esa, ¿verdad? PCR detecta ácidos nucleicos, Western blot detecta proteínas. Bien, otra pregunta. Jordi, José Bravo, ¿preguntas o comentarios? No, doctor, totalmente. ¿Está bien? Ok. Así es. ¿Conocen de alguna aplicación que tenga el Western blot? ¿Han escuchado? Por ejemplo, VIH. Vamos a poner... este es un Western blot para VIH. Bueno, entonces, no sé si todos lo pueden ver, pero este es Western blot para VIH. Entonces, lo que hicieron para hacer el Western blot de VIH, hicieron primero, cultivaron el virus, después que cultivaron el virus, hicieron un tratamiento químico, después que hicieron el tratamiento químico, pudieron separar todos los componentes del virus, toditas sus proteínas, y esos componentes los separaron por electroforesis, ¿verdad? Como el virus está constituido por proteínas de diferentes tamaños molecular, hace una separación, que se pueden ver todas las proteínas, se hace la transferencia, transferimos todas las proteínas a una membrana de nitrocelulosa y después preparamos la tira, ¿verdad? Entonces, en la tira tenemos una copia de todas las proteínas. Entonces, con esas proteínas que son del virus, queremos investigar cuál es la respuesta inmunológica de los pacientes que tienen VIH. Entonces, podemos ver cuáles proteínas son reconocidas por esos pacientes. Y entonces, en VIH, por ejemplo, ¿cuáles son las proteínas que tiene el virus? El virus tiene una proteína que se llama P17, P24, P34,
glicoproteína 41, P53, P55, P68, glicoproteína 120 y 160, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tiras corresponde a un paciente, ¿verdad? Cada una corresponde a un paciente. Por ejemplo, se dicen, el paciente 1, fíjense bien el paciente 1, ese que está aquí, fíjense bien el paciente 1. Voy a preguntar ahora a uno de los que están en la llamada. A Jorge Antonio Murillo. Jorge Antonio, ese paciente que enseñamos, ¿tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos contra VIH? Jorge Antonio. ¿Qué piensa? Disculpe, no le escucho muy bien. Estamos hablando de Western Blot, ¿verdad? Jorge. 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 Sí. Estamos hablando de Western Sí, ¿no Blot. me escucha? Sí, le escucho bien, clarito. Entonces yo le pregunté, como llevo más o menos 35 minutos explicando sobre Western Blot, entonces yo le pregunto que este paciente, esta tirita que está aquí, número 1, si pongo el suero, si el suero del 1 ahí, si ese paciente tiene anticuerpos contra el VIH. ¿Qué cree usted? No le escuché muy bien la pregunta. Si la tirita, ¿cómo fue que dijo? Jordi, ten la llamada. Jordi. Así es, doctor. O sea, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Considero de que el paciente sí presenta anticuerpos contra VIH. La pongo. Es esta tira, mire. La primera, la que dice número 1. Creo que está confuso ahí como lo puse. Vamos a aclarar un poco. Cada tira corresponde a un solo individuo. Esta es la tira 1, si ven los números. Esa es la tira 1. ¿Lo ven? Jorge, otra vez. ¿Cree que tiene anticuerpos? Jorge. La tira 1. Sí. Es la que solo tiene... Le pegamos al gorro. Me pegaron al gorro. Bueno, con ganas. Jordi. Yo digo que sí. Sí, doctor. Analizando la tira número 1, considero de que el paciente no tiene anticuerpos contra VIH. Excelente respuesta. Muy bien, Jordi. 10 puntos para usted. Bien. Ok, vamos a poner otra entonces. O sea, no tiene, la respuesta de Jorge es correcta porque se ve que no hay ninguna reacción en la tira 1. Está limpia completamente, ¿verdad? Pero si por ejemplo, ya que hicimos el 1, entonces vamos a hacer el 2 y el 3, ¿cuál sería la respuesta? Si hiciéramos el paciente 2 y 3, ¿cuál sería la respuesta? Yosira Surit. Hola, Yosira. Buenas tardes, doctor. Yo considero de que este sí presenta anticuerpos contra el VIH. ¿Verdad? Ambos pacientes presentan anticuerpos contra el VIH. Entonces, cuando le pregunto, ¿y qué anticuerpos observa usted? Entonces, puede decir, yo veo que tiene una reacción fuerte de anticuerpos contra la proteína 17, la 24, la 34, la 41, la 55, la 68 y la 120 y 160, ¿verdad? O sea, se puede ver claramente porque la reacción es bien intensa ahí. Pero cuando se pone todo el panel, se puede ver que no todos los pacientes hacen la misma reacción. Y es que, o sea, la clase no es sobre inmunología, pero así funciona en el mundo real.
no todos los pacientes hacen la misma reacción, o sea, no todos los pacientes montan la misma respuesta inmunológica. O sea, cada uno monta un tipo de respuesta. Entonces, abajo ya sabemos que tenemos los pacientes, pero si miramos la tira, por ejemplo, del 7, ¿verdad? El 7 tiene tenue la P17, tenue la P24, algo de P34, la 41 la tiene fuerte, ¿verdad? Entonces, la otra información que se extrae de esto es que aparentemente la respuesta inmunológica a medida que pasa el tiempo se vuelve más débil, porque ustedes ya saben que en VIH lo que se están perdiendo son los linfocitos T. Como se pierden los linfocitos T, entonces es una respuesta débil. Entonces quiere decir que en las etapas tardías de la enfermedad tenemos una respuesta más débil, mientras que en etapas tempranas tenemos una respuesta muy fuerte. Quiere decir que, por ejemplo, el paciente 2 y 3 probablemente está en un estadio más temprano, ¿verdad? El paciente 6 quizás en un estadio más temprano y tal vez el 10. Pero otros pacientes están en la etapa tardía, por ejemplo, 7 y el 12. Entonces, si retornamos a esto de SAR, es una herramienta, el Western blot es una herramienta que me permite, por un lado, saber si la persona tiene anticuerpos, primer resultado. Segundo es saber el tipo de respuesta inmunológica que tiene, o sea, cuántos tipos diferentes de anticuerpos puede reconocer un mismo individuo, ¿verdad? Y la otra información que se extrae es la potencia de la respuesta inmunológica. En algunos individuos, entonces, la respuesta va a ser muy débil y en otros individuos la respuesta va a ser muy fuerte. Entonces, esa es una de las ventajas del Western blot. Bien. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora sobre Western blot? Ya saben esto, o sea, ahorita lo contamos así con fines didácticos, pero o sea, la técnica lleva su proceso para desarrollo, ¿verdad? O sea, lleva mucho tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es establecer bien la electroforesis. Y una electroforesis, para poder optimizar bien el proceso, se puede tardar por lo menos un mes para tenerlo bien optimizado. El otro proceso es la transferencia, ¿verdad? Eso no lleva mucho tiempo porque con la tecnología ahora se hace muy rápido. Y ya después estaría listo con la preparación de las tiras. Pero un punto fundamental es que yo tengo que tener un antígeno. Y tener un antígeno es lo más difícil porque, por ejemplo, hablamos de VIH, pero no todos los laboratorios pueden cultivar el virus de VIH. Entonces, lo que se hace es que, como los laboratorios no pueden cultivar el virus del VIH, los grandes laboratorios en el mundo, lo que han hecho es que montan sus cultivos con toda la tecnología y ellos preparan las tiras. Entonces, ya se pueden comprar estos kits de diagnóstico. Y en el kit de diagnóstico viene una sola tirita que uno la puede revelar. O sea, no sé si podemos ver, porque estos son de ensayos que se hacen en los laboratorios de la optimización, por ejemplo. Si se fijan, ese ensayo es un ensayo que hicieron en Cuba, ¿verdad? Y este que está aquí ya es un kit comercial. Entonces, el kit comercial ya le vende su tira para control negativo, su tira para control positivo y su tira para control, perdón, y su tira para control positivo y su tira para control de muestra. Porque siempre que hacemos estos inmunoensayos, siempre se tienen que hacer 3 reacciones, ¿verdad? Por cada paciente se tienen que hacer 2 reacciones más. Una para control negativo y otra para control positivo. La ventaja es que si estoy procesando 40 pacientes a la misma vez, solo necesito un control positivo y un control negativo. O en la placa de 96, si estoy haciendo 96 reacciones, solo necesito un control positivo y un control negativo. Pero si estoy en un laboratorio que es privado y solo llega un solo paciente y ese ya lo tengo que procesar, tengo que poner control positivo, control negativo, control positivo y la muestra del paciente, ¿verdad? Entonces son 3 tiras las que va a reaccionar. Estas tiras no son como tiras de orina, ¿oyeron? No es que se pone en contacto con la orina y ya se hace el revelado. O sea, la tira se pone en contacto con el suero, hace un proceso de lavado, ¿verdad? Para eliminar todo el resto de suero. Después hace un proceso que se llama de bloqueo para bloquear los sitios inespecíficos y después se pone el antianticuerpo, que es el que reconoce el anticuerpo de interés. Entonces, recapitulamos,
Este es un experimento que se hace en un laboratorio, ¿verdad? Con las condiciones que se tiene en el laboratorio con sus propios reactivos. Y este es un experimento cuando se compra un kit de diagnóstico. Igualmente, este es un experimento que se hace en un laboratorio, se procesa todo, se prepara el antígeno, se hace la electroforesis, se hace la transferencia, se hace el revelado, que es el Western blot como tal, ¿verdad? Y esto que tenemos es el kit de diagnóstico, ¿verdad? El kit de diagnóstico es mucho más fácil, es mucho más rápido. Nosotros en el laboratorio lo que hemos hecho entonces son estos, ¿verdad? Porque o sea, se trata de no comprar los kits comerciales para estos análisis. Estos que tienen aquí, está bien feo ese gel, pero sirve. Entonces, cuando se hace la electroforesis, así es como se mira el gel, ¿verdad? Se miran toditas las proteínas y todas las proteínas que están en ese gel se transfieren a la nitrocelulosa, como lo ven ahí. Es como que se hiciera una fotocopia, ¿verdad? Pero obviamente que esto no se puede hacer en una fotocopia porque necesitan toda la función biológica de la proteína. Entonces, transfieren la proteína como tal. Y la proteína sirve para hacer el diagnóstico que ustedes necesitan. Bien, entonces, preguntas o comentarios. Rosario Mercedes, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Rosario Mercedes Gallo. Rosario, ¿está en la clase, Rosario? Hola, hola. ¿No está en la clase, Rosario? Ok. Suilen está en la clase. Suilen. Eduardo José iba a decir algo. Sí, le quería hacer la pregunta que si las pruebas ELISA y esta del Western blot pueden ser complementarias. Por ejemplo, con el ELISA buscar el antígeno y con las pruebas de Western blot buscar ¿cómo se llama? ¿Qué tanto es la respuesta inmune de una persona a esos antígenos? Sí, sí. Sí, a veces es una buena estrategia y en veces, bueno, algunos investigadores la aplican porque, o sea, por ejemplo, yo solo quiero saber si es positivo o es negativo, ¿verdad? Y para saber si es positivo o negativo es mejor hacer el screening de la ELISA porque es más barato y es mucho más rápido. Entonces, la técnica de Western blot, de hecho, para VIH, el gol estándar o ¿cómo se llama? La prueba de oro es el Western blot, ¿verdad? Pero el ELISA sí me sirve para saber si es positivo o negativo. Y después yo aplico Western blot y puedo hacer otras preguntas para obtener otras respuestas que va con la intensidad de la reacción, con el tipo de proteínas que se reconocen. Pero es una técnica que se podría utilizar, es correcto. Bien, entonces ¿quién estaba preguntando? A Suilén, está en la llamada, Suilén. No, se salió. Bien. Víctor Manuel, está en la llamada. Sí, doctor. Bien, Víctor. Ajá. ¿Qué fluidos biológicos podríamos utilizar en la técnica del Western blot? ¿Qué tipo de muestra? Podríamos usar muestra sanguínea. Yo le pregunto, ¿cree que se puede muestra sanguínea? Yo pienso que sí. Estamos de acuerdo, porque o sea, se puede utilizar una muestra de suero para estudiar anticuerpos, pero también se puede utilizar una muestra bueno, o sea, normalmente en Western blot lo que se estudian son anticuerpos, ¿verdad? O sea, hacemos la preparación del antígeno y estudiamos anticuerpos. O sea, se puede usar otros fluidos, por ejemplo, en la saliva IgA,
Por ejemplo, si yo quisiera estudiar respuesta de IgA para una proteína en particular, para un antígeno en particular, entonces puedo utilizar saliva. ¿Qué otro fluido puede ser? En las heces normalmente lo que se ve lo que se busca son antígenos, si quiero estudiar virus gastrointestinales, pero también se pueden hacer estudios de IgA. Pero esas son matrices muy complejas, ¿verdad? Entonces normalmente el Western blot con fines clínicos se utiliza para el estudio de anticuerpos y la muestra ahí por excelencia sería la sangre, ¿verdad? Obviamente que el suero. ¿De dónde viene su nombre? Bien. ¿De dónde viene el nombre del Western blot? ¿Alguien sabe? ¿De dónde viene el nombre? Solo son preguntas así. Bueno, se refiere a la transferencia de una molécula desde un gel a una membrana. Entonces, siempre que se hace esto, entonces se le dice que es Western blot. Y se dice Western blot, o sea, aplica para proteínas, y Sounder blot aplica para ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las etapas? ¿Verdad? Lo primero es necesito una muestra, necesito un preparado antigénico. Los preparados antigénicos son bien difíciles de hacer, pero o sea, porque se necesita un método de extracción y después se necesita un método de purificación. Por ejemplo, para uno de los ensayos que yo les enseñé, el de detección de anticuerpos contra cisticercosis, solo la preparación del antígeno creo que tarda más o menos un mes, porque son antígenos, son glicoproteínas, o sea, no es cualquier antígeno, y se extraen glicoproteínas, se toma la larva de la carne del cerdo y de ahí se extraen esas glicoproteínas. Entonces es un proceso que lleva mucho tiempo, pues tiene que sacar lípidos, tiene que sacar todos los otros componentes que no son glicoproteínas. Después se hace un proceso de separación, ¿verdad? Que es por electroforesis de esa matriz compleja. Se hace una transferencia, se hace una detección del antígeno y se hace un revelado. Esas son las etapas. La preparación del antígeno es lo que les decía, que puede tardar bastante tiempo y dependiendo del tiempo así va a ser la pureza. En las fotos que enseñamos en las fotos de lo que venden los kits de diagnóstico, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo aquí, lo que venden los kits de diagnóstico, o sea, son antígenos ya con alta pureza. O sea que si nosotros tomamos de un cultivo celular, en el cultivo celular vienen todos los restos celulares y en realidad solo interesa el antígeno del virus que estamos estudiando. Entonces se hacen todos unos procesos de purificación para tener exclusivamente el antígeno de interés. Entonces, entre más procesos lleva, entonces se incrementa la pureza, ¿verdad? Entre más procesos lleva, se incrementa la pureza. Entre más procesos lleva, también se incrementa el tiempo. Entonces, lo primero es una extracción y clarificación. Después es la captura, porque se quiere, por ejemplo, solo proteína y eliminar todo el resto, eliminar carbohidratos, eliminar lípidos. Después hay una purificación intermedia, que se eliminan otros elementos que no son de interés, y al final es el pulido del antígeno, que es lo que yo comentaba, que al final, por ejemplo, no me interesan todas las proteínas, sino que las que me interesan son las proteínas que están glicosiladas o la glucoproteína. Entonces el proceso de purificación es complejo. Esto ya lo mencionamos, se separa el antígeno mediante una mezcla compleja, se hace una electrotransferencia, ¿verdad? Ya también lo explicamos. Ese es un esquema que es más o menos en términos generales. Entonces, esa es una breve introducción. Hay otras aplicaciones y como yo les mencionaba, es una herramienta es una herramienta que se utiliza en el laboratorio. No sé si va a haber un seminario sobre esto donde se pueden ver aspectos en más detalle. Estas dos clases o estas dos presentaciones yo las voy a poner ahí en su aula, ¿vieron? Para que tengan acceso a ella. Vamos a agregar la otra figurita, esta que se mira como más limpita, ¿verdad? Se la vamos a poner ahí para que tengan el paquete, completo. Bien, preguntas o comentarios.
¿Preguntas? Preguntas, pueden levantar la mano. Bien, si no tienen preguntas o comentarios, entonces con eso cerramos la clase. Pueden accesar a estos recursos en su aula. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, recuerde decirle al doctor Pilche sobre la guía y la distribución, por favor. Pero, yo le mandé un correo de la red, no lo ha respondido. ¿Quién mandó? Y entonces estamos en blanco. bien, solo para que sepa, Eduardo, el profesor Samuel Vilche ahorita tiene un problema de salud con un familiar de él. Entonces, o sea, por eso es que no es tan disponible como se quisiera, ¿verdad? No sé quién está a cargo, pero voy a preguntar. O sea, yo le voy a pasar su mensaje, no se preocupe. Pero yo entiendo que los grupos ya están, porque para el laboratorio ya había unos grupos. Para el laboratorio de inmunología ya teníamos los grupos. Bien. Ok, entonces estamos con los... De todas formas, él va a colgar ahí, pero no se preocupe. Ok. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.